Hoy en día, existen un montón de medios de comunicación, mayormente las redes sociales como Facebook, Twitter o la mismísima WhatsApp, la cual es donde tomó lugar la siguiente historia. Hace un año atrás, yo usaba con frecuencia WhatsApp, con un par de amigos teníamos un grupo común y corriente, el cual usábamos para hablar, organizar cosas, hacer tareas, etc. Nada fuera de lo común hasta allí, yo era un usuario frecuente a esta aplicación, no por adicción sino por estar comunicado e informado al mismo tiempo. Pues todo comenzó un martes común y corriente, los que conformaban este grupo de WhatsApp éramos yo, Martín y Héctor. Como dije previamente, lo usábamos para joder y organizarnos con tareas, etc. Pero ese día, simple y llanamente alguien más ingresó al grupo, era un número bastante peculiar, conformado solamente por 3 ceros y ninguna característica aparente. Al principio era extraño porque yo era el único administrador del grupo y no lo agregué de ninguna manera. Este contacto extraño nos saludó y se puso a hablar con nosotros como si nada, pero era bastante misterioso. Yo le pregunté cuál era su nombre, él simplemente me dijo que no importaba, solo quería ser parte del grupo. Al principio sospechamos que era un maldito pedófilo o algo así, pero lo que pasó más adelante nos hizo cambiar de parecer. Nos pusimos a hablar un rato con él, este individuo nos preguntaba cosas extrañas y repetitivas, como por ejemplo, ¿alguna vez se sintieron sin esperanza? ¿A qué le temen? ¿Han sentido la necesidad de quitar a alguien de sus vidas? Etcétera. Todo este tipo de preguntas extrañas nos hacían creer que era uno de esos emos o resentidos sociales que no tienen nada mejor que hacer que joder a los demás, pero sobre todo el resto era normal. Recuerdo que Martín le preguntó cuántos años tenía, él respondió, 16 años. Son los últimos que cumplí. La respuesta fue algo perturbadora, pero aún así le seguimos la corriente. Yo sin darle mucha importancia decidí agregar a este contacto, como no sabía su nombre le puse uno que para mí le pegaba bastante, no pregunten por qué, pero decidí ponerle Josh. Pues nada, pasaron varios días y Josh seguía en el grupo con sus diálogos y preguntas peculiares, y nosotros no sospechábamos nada. Una noche el ruido de mi teléfono me despertó, había olvidado apagarlo, cuando lo revisé vi que era un mensaje de WhatsApp por parte de Josh. Yo estaba muy cansado así que me tomó tiempo acostumbrar mi vista a la luz del teléfono, pero cuando logré ver lo que Josh me había mandado casi vomito del asco. Me había mandado una imagen muy desagradable, era horripilante, era una foto de un crimen aparentemente, un hombre baleado en el suelo, en un gran charco de sangre y con sus ojos en blanco. La imagen tenía un pequeño texto que se le puede poner en la aplicación cuando mandas una foto. El texto decía, ¿qué piensas de esta obra de arte? ¿Hermosa? ¿No? En ese momento vi a Josh como todo un maldito psicópata, definitivamente esto me iba a dar pesadillas. Para no levantar conflictos, simplemente no le respondí y apagué mi teléfono. De todas formas tenía los vistos desactivados, así él no podría saber que lo ignore, pero jamás podré olvidar esa imagen. Dios mío, qué horrible. Pasaron un par de semanas y yo seguía sin hablarme con Josh, quería evitar a este contacto lo más posible. Entonces llegó el fin de semana, Martín y Héctor me hablaron por el grupo que teníamos y yo lo dudé porque no quería cruzarme con Josh, pero decidí leer sus mensajes. Por suerte este individuo no estaba presente en la conversación así que pudimos hablar tranquilos, hablábamos sobre juntarnos y salir, etc. Pero entonces sucedió, Josh volvió a conectarse y saludar de forma normal como si nada. Yo entonces decidí avivarme en este asunto y le dije que mandase un audio, así podíamos oír su voz. Tras esto, él tardó un tiempo en responder, pero finalmente un audio llegó a la conversación. Yo curioso le di a reproducir y esto fue lo único que pude escuchar. Josh respondió preguntado si podíamos oírle bien, pero este asunto ya se estaba aterrador. Empezamos a cuestionar a Josh por sus actitudes y sus intenciones hacia nosotros, pero esto solo empeoró las cosas. Él empezó a insultarnos, a decirnos que él era real y que existía realmente. Yo lo peleé más y le dije que solo era un pendejo resentido y morboso. Él seguía insistiendo en que era real y lo podía probar. Comenzó a mandar más fotos perturbadoras sobre gente muerta y eso, lo cual me cansó y decidí expulsarlo del grupo para bien. Cuando iba a borrarlo de mi lista de contactos el teléfono se me congeló, inmediatamente se puso el chat que tenía con Josh y este se puso a escribirme cosas. Soy muy real y te lo voy a probar.
Te voy a demostrar qué es lo que se siente morir. Yo intenté cerrar la aplicación, pero mis dedos se quedaron aferrados al teléfono, como si lo tuviese pegado a mi mano con pegamento. Sentía un ardor horrible que recorría mi brazo. Josh siguió escribiéndome cosas y al mismo tiempo, en mi brazo con el cual sostenía el teléfono empezaron a aparecer cortes breves y dolorosos. Yo no podía soltar el teléfono. Salí de mi habitación, pero mis padres se habían ido y no podía pedirles ayuda. Mi brazo empezaba a sangrar mucho y podía sentirme cada vez peor. Tomé fuerzas y empecé a golpear el teléfono contra la mesa de la sala, cada vez de forma más brutal hasta que dejó de funcionar y lo pude separar de mi mano. En ese momento del estrés y la presión me desmayé, me desperté de nuevo en la sala tras unos minutos después de lo que pasó, revisé con miedo el teléfono pero este ya no servía para nada, corrí hasta el baño y me curé las heridas con el botiquín de primeros auxilios. Luego de esto contacté por teléfono fijo con ambos Martín y Héctor, pero nadie del otro lado de la línea contestaba. Días después seguí intentando contactarles pero nada de nada. Entonces en las noticias, estaban pasando que la policía estaba investigando el caso de una desaparición de 2 familias. Yo quedé horrorizado al ver que eran ellos. Martín y Héctor habían desaparecido junto a sus familias sin dejar rastro alguno. Y pensar que el que desapareció pude haber sido yo, sentí mucha lástima por ellos y no sabía qué hacer, pero eso sí, tras estos eventos, nunca jamás volví a usar la famosa aplicación de WhatsApp. Tengan cuidado, porque Josh puede aparecer cuando menos se lo espera.